ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como lo era en un principio, ahora y siempre Un por principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. el Espíritu Santo. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Por nosotros. Pues bien, hermanos, buenas noches a todos. Yo creo que ya todos me conocen. Yo soy Oscar, ya creo que ya la mayoría me conoce. Y aquí tenemos a nuestra hermana Diana. Hermana, si nos puede hacer el favor de, si se puede presentar. Claro que sí. Hola, mucho gusto. Me da mucho gusto que me hayas invitado primero que nada. Soy Diana Ides Balandrón Ortega. Soy de México, específicamente del centro de México, de Guanajuato. Estoy muy contenta por estar aquí. Eh, Esto es muy hermoso cuando hablamos de Dios y nos conectamos para tener una conversación de Él. Entonces estoy muy feliz por esta oportunidad que me brindaste aquí en tu canal para hablar de Dios. Ujú. ¿Alguna pregunta? A ver, lo que pasa es que estoy tratando de... Bueno, no, bueno. Bueno, para comenzar, ¿verdad? Aquí eh, no da, hermano, fe y razón. Lo que pasa es que no he actualizado mi iPhone, pero es que ese es el problema con mi teléfono. Pues bien, aquí tenemos a nuestra hermana Diana, ¿verdad? Así es, Diana. Diana, que es de México y, bueno, como escucharon, ¿verdad? Ella se presentó, ella es católica y sí está casada. No, no es cierto, no es cierto, afortunadamente no. Pues estoy soltera y viviendo mi soltería de una manera glorificando a Dios. Vivo con mi mamá, recientemente acabo de perder a mi papá, bueno, hace un año específicamente. Algo sobre mí que yo vengo de una familia católica ya desde, o sea, mi familia desde niñas nos han educado católicamente, ¿no? Hacia Dios y el amor hacia Dios, a la devoción a Dios. Pero mi amor, cuando yo descubro a Dios ya por mi parte, dentro de nuestra hermosa religión que es tan completa y tan hermosa, es cuando yo estoy en la universidad. Yo realmente es como cuando te crean, ¿no? O sea, te crían con la estructura católica, vas a misa, pero como decía anteriormente un sacerdote que en paz descanse, fue uno de los que me impulsó al amor a Dios, que me decía que vas con la mente ausente, con el cuerpo presente, pero mente ausente cuando vas a misa. Y eso nos pasa, creo que a muchos y muchos católicos cuando estamos fuera de la iglesia católica, ¿no? O sea, que vamos por costumbre y más que por devoción o porque creemos dentro o crecimos dentro de la religión católica. Y es más como lo vamos llevando como por costumbre. Entonces sí hubo muchas ocasiones de como adolescente, joven, que te vas alejando un poco de las cosas de Dios o se te hace, voy a decir la palabra que le dije a mi mamá en aquel entonces, se te hace monótono o se te hace así como que, ay, otra vez y como que no valoras esa comunicación con Dios. Entonces yo siento que gracias a partir de la muerte de mi abuelito, en paz descanse también, empieza a crecer mi devoción a Dios. En la universidad me decía siempre un maestro que quién era la más católica y quién creía más en Dios y todos volteaban y me miraban a mí porque yo tenía una familia muy católica y en base a esos, ¿cómo se podría decir? A esas costumbres que yo tenía de mi familia y a lo mejor la forma de expresarme de Dios que siempre te preguntan, ¿cómo estás? Y yo siempre le decía, bien, gracias a Dios. Y era algo que sí lo decía realmente de corazón, bien, gracias a Dios, a pesar de que todavía ahí no descubría la hermosura de la iglesia católica a todo su esplendor. Entonces me decía mi mamá, me decía el maestro, este Diana siempre habla de Dios, siempre Diana está con Dios y cuando era Semana Santa por lo general yo siempre respetaba los viernes, ¿no? De no comer carne, tratar de llevar las cosas así porque me lo habían inculcado de esa forma. Entonces, cuando yo digo y le digo al maestro, no, yo no, y le decía el maestro, no te dé pena, porque a veces luego les da pena expresar su... Le dije, no, no me da pena. Les voy a decir, me siento como que todavía no estoy como para que me señalen que yo sé mucho de la religión o que yo acato todo lo que Dios dice, porque yo siento que no va completo ese perfil como usted lo está determinando en ese momento. Yo no me sentía como, no era que no me sintiera orgullosa, sino yo sentía como que todavía
no era lo que el maestro esperaba o buscaba de la persona que él encajaba en un perfil católico y era Ujú. la clase de religión. Entonces le decía, no, yo siento que todavía no. O sea, amo a Dios y creo y no me avergüenzo de mi religión. Sí le dije, no me avergüenzo de mi religión. Simplemente siento como que todavía me falta mucho por aprender y que no lo he hecho. Y no lo he hecho como decía, por ser católica tibia, que todavía como que no te emerges dentro de la religión o como que quieres un Dios a tu medida o buscas un Dios a tu medida que se acomode a tus necesidades y no tú a las de Dios. Entonces les decía, yo no me siento así. Más bien me siento avergonzada de no cumplir con el perfil. No es que me avergüence de mi religión, le dije esa vez. Entonces me da mucha risa porque me acuerdo de todas esas veces que tuve como esas riñas y porque aparte estudié en una universidad jesuita. Entonces, siempre que estaban los sacerdotes confesando en la escuela y más en Semana Santa, pues siempre me acercaba yo a hacer mi confesión. Independientemente que a lo mejor no era tan devota al 100% como ahora lo soy. O sea, una fiel creyente que ahora no ajusto a Dios a mi medida, sino me ajusto a la medida de Dios. No busco un Dios a mi conveniencia, sino busco el Dios que quiere que yo me convierta en Él, no Él en mí. Entonces es muy bonito eso y creo que le debo todo esto gracias a mi familia y en especialmente a una tía que también me impulsó mucho a entrar a un retiro espiritual, que ahí fue en donde emergió todo esto de lo que soy y mi amor hacia Dios y el decir que trabajo para Dios, a pesar de que yo pueda tener un trabajo normal como otras personas. Soy maestra de inglés, soy diseñadora de modas, fotógrafa profesional. A pesar de que tengo estas carreras denominadas, como quien dice, mundanamente, siento que yo siempre he trabajado para Dios. Yo decía que si un día me sacaba o perdía el trabajo era porque Dios ya no me quería ahí, porque realmente el único que tenía, el que tiene el poder de todo el mundo, aunque todo lo mundanicen, porque hay muchas personas que mundanizamos el mundo y dicen, no, ¿cómo Dios va a estar ahí? ¿Cómo Dios va a estar en eso? Eso es mundano. E inclusive mi papá en paz descanse lo llegaba a decir. Y yo le decía a mi papá cuando yo empecé a creer más o sea, más en la fe más fervorosa, le decía, este Dios está en todas partes y es imposible quitarlo. Inclusive cuando las escuelas de gobierno aquí en México dicen que son laicas, que no se pueden meter dentro de un partido político o una religión en específico, es imposible no entrar, que Dios no entre en esa instituciones laicas, es imposible, porque yo siento que Dios entra a través de nosotros. No a veces puede decir, voy a hablar de religión, sino la forma en que tú evangelizas puede ser a través también de tu actitud, de tu forma de hablar, de tu forma de tratar a los demás, no simplemente hablar de la Biblia. La Biblia es importante, pero también una forma de predicar es a través de nuestras propias acciones. Entonces yo decía que Dios estaba dentro de nuestras propias acciones, por eso era imposible quitarlo de algo, de una plática, o que no hay que hablar de religión porque luego todos salen de problemas. Y yo siento que se puede hablar de religión sin meterse en problemas, cuando uno habla a través de la verdad. Y siento que la verdad es Jesús, o sea, Jesús es la verdad. Entonces, prácticamente es imposible no meter a Dios en ciertos aspectos de nuestra vida. Yo lo veo de esa forma. Y es muy bonito llegar a la conclusión de que la gente piensa que lo quitamos cuando no es cierto. Está dentro de nosotros y siempre es parte de nosotros. Claro, sí es verdad, porque eso es lo que yo digo. Bueno, yo cuando me acerqué también a la iglesia, ¿verdad? Yo ahora tengo 19 años, yo estaba muy lejos de Dios, pero muy lejos de Dios, pero cuando llegué a entender lo que en realidad era el catolicismo y el centro de nuestra vida es Jesucristo, es Él, la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú lo dijiste hace rato, tú dijiste que Él es la verdad, claro. Juan 14:6, Él lo dijo, Ujú. yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego cuando Él nos dice en Juan 16:13, les enviaré el Espíritu de la verdad para que Él los lleva a toda la verdad. O sea que el Espíritu Santo lo único que hace Él es llevarnos a Jesús, que es la verdad. Y entonces sí, el centro de nuestra vida es Jesucristo, obviamente. Bueno, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Por qué será que los jóvenes hoy en día están menos interesados en las cosas de Dios o acercarse a Dios? ¿Por qué será que vivimos, yo diría, ya en un mundo ateo? ¿Por qué será? ¿O cuál es tu opinión? Mira, esa pregunta me gusta mucho y te voy a decir por qué, porque convivo con muchos jóvenes.
prácticamente a veces me dicen que luzco más joven de lo que tengo, pero pues yo tengo 30 años, ¿verdad? Entonces me decía, yo estoy con alumnos, lidiando con alumnos de 16, 17, 18 y 20 años inclusive, porque hay unos que se atoran en prepa. Entonces, que serían en Estados Unidos la high school. Ujú. Y me dicen los alumnos, oye, la otra vez pasó un caso donde me dice un alumno, le leo la mano y yo le dije, no, yo no creo eso. Le dije, no te voy a decir no lo creo, sino respeto eso. Y te voy a decir por qué. Le decía yo a él, lo respeto porque detrás de ello puedes abrir muchos portales que uno no sabe y no conoce. Entonces, más que no creer es respetar aquello, todo lo que viene de hechicerías, cosas de eso, yo no le tengo respeto. ¿Por qué? Porque creo, creo en un Dios que también sé que existe el mal. Entonces, precisamente por eso lo respeto. Y luego como que se medio molestó, ¿no? Y me dice, pero sí crees en un libro, refiriéndose a la Biblia. Entonces yo le dije, creo en este momento que si tú me dices que creo en un libro es porque tú no lo has leído. Le platiqué, le comenté eso y le dije, ¿lo has leído? Y me dice, no. Entonces, si te fijas que es muy fácil juzgarme de que creo en un libro cuando no has leído o no has sido parte de. Sin embargo, si tú me dices, si yo conozco de lo que son los rituales, de la lectura de cartas y eso, nunca lo he hecho y no lo haré, siempre le tuve mucho respeto, independientemente de que anteriormente no estaba tan acercada a Dios, nunca me metí en eso ni me gustaría meterme, le digo, porque le tengo respeto. Pero sin embargo, me gusta investigar qué es lo bueno, qué es el bien y qué es el mal. ¿Por qué? Porque hay que saber qué es lo que estamos o de qué estamos siendo parte. Y me dice, no, ya no quiero hablar de esto porque la religión aquí no se puede hablar. Y luego dice una compañerita ahí, dice, maestra, ¿cómo es posible que alguien va a caminar sobre las aguas? ¿Cómo va a creer eso? Porque eso dice en la Biblia, ¿no? Entonces le digo, ¿y cómo es posible que tú creas que él me pueda adivinar el futuro? Le dije, porque es lo mismo. Si me estás diciendo, ¿cómo es posible que alguien pueda caminar sobre las aguas? Yo te voy a decir, ¿cómo es posible que tú le creas a él que me va a adivinar el futuro con la mano? Cuando el Todopoderoso lo puede todo. Yo te voy a decir que creo más en que un Dios puede hacer todo posible a que él me lea la mano, que es un solo mortal como yo y como tú. Así es. Y Y se queda, sí, siga. sí, sí. No, bueno, yo simplemente Y se, donde dice crees en un libro y es normal escuchar eso, es normal escuchar eso de personas que rechazan la palabra de Dios, pero a eso me viene en mente lo que decía un gran, pero gran arzobispo venerable ya, Fulton Sheen, que estuvo aquí, es de los Estados Unidos, en la década de los 50. Él iba viajando en el metro o en el tren y se encuentra con una señora que es atea. Y el arzobispo, ¿verdad? Fulton Sheen, él tenía un programa, ¿verdad? Y era muy famoso, pero muy famoso. Y la señora le dice, señor, ¿es usted el que transmite por la televisión? Le dijo. Y él dijo, sí, me gusta la forma en que habla, pero tengo un problema. Yo soy atea, le dice. Y él responde, atea, qué interesante, le dice. Me imagino que ya leíste toda la Biblia. Y ella le dice, no. O pues me imagino que ya leíste a todos los padres apostólicos. Y ella le dice, no. O pues me imagino que ya leíste a los padres apostólicos más modernos. Y empieza a nombrar a Santa Catalina de Siena, San Ignacio de Loyola y otros santos y padres de la iglesia, doctores de la iglesia. Y ella le dice, pues no. Y él le responde, señora, discúlpeme, usted no es atea, usted es ignorante, porque ¿cómo voy a rechazar eso si yo no conozco eso? Porque yo con esta edad creo en Dios, porque lo he estudiado y he experimentado que Él existe y que me ha ayudado en tantas cosas que yo a mi sola fuerza no los he podido dejar, pero con la ayuda de Él yo dejé esas cosas. Y sí, creer en ese libro me da vida eterna. Así es. y sí, tienes mucha razón. Yo, de hecho, había leído sobre
a una historia similar y sí es verdad, o sea, la ignorancia es, creo que es la peor enemiga, el peor enemigo de Dios, la ignorancia, porque no nos damos el tiempo de conocer tanto el lado contrario como el lado positivo, porque es un ejemplo ahorita, está pro vida y pro aborto, ¿no? Y luego le preguntas a las personas que están a favor del aborto y les dices, oye, ¿conoces los fundamentos pro vida? Y te dicen que no. Y les dices, ¿conoces los fundamentos pro aborto? Y también te dicen que no. Entonces se están guiando por una moda, lo podemos decir, determinar de sí que es moda, se dejan llevar por otros compañeros, por otros amigos, por otras mujeres, por otros hombres, y realmente ellos nunca buscaron información, nunca se informaron, solamente están como entre nubes, agarrando un poquito de allá de lo que ven en publicidad, televisión y todo eso, y ya con eso quieren hacer un fundamento de no decir no a la vida o decir sí a la vida. Entonces les digo, eso pasa ahorita en la juventud. Hay muchas modas. Y una moda que decía el señor obispo de aquí de mi parroquia, él es, eh, él es exorcista, preparado en Roma, y él decía que estamos en una cultura de la muerte. Y yo me he dado cuenta que sí es verdad. La juventud está viviendo una cultura de la muerte porque adoran a la muerte. Yo ahorita, en lo que llevo, acabamos de entrar en clases por lo del COVID y empezamos a llevar una convivencia y yo veo a muchos muchachos jovencitos de 16, 15, 18 años con la Santa Muerte colgada en el cuello. Y son bastantes, o sea, son, mm, está llenándose la escuela con muchas personas que traen a la Santa Muerte colgando, cuando nuestro Dios es un Dios de vida, nuestro Dios vino a quitar la muerte, por eso Él se ofreció y nos dio vida eterna, y sin embargo estamos dándole culto a la muerte cuando nuestro Dios es un Dios de vida. Entonces es muy chistoso toda esta cultura popular que es la cultura de la muerte, que es la cultura en la que soy pro aborto, que ay, se me fue la palabra que utilizamos cuando decides morirte, que es ay, se me fue, a ver si me puedes acordar. Cuando, la eutanasia, están a favor de la eutanasia y todo es a favor de la muerte, cuando nuestro Dios es un Dios de vida y eso se está popularizando porque ya tanto radio, televisión, series, internet, redes sociales nos están llevando a ese camino y los adolescentes, los jóvenes nuevos, se están guiando mucho por eso, por la modernidad, por lo nuevo, por lo que está cool. Entonces todo lo que anteriormente era visto bueno, está visto mal. Si ahora tú le dices a un joven, ay, eh, soy célibe, ¿no? O, me voy a esperar a que encontrar a la mujer perfecta o al hombre perfecto, me estoy guardando, ya es burla, ya es tono de burla. Y anteriormente, si tú le decías, ay, no, yo ya tuve relaciones con 3, 4 hombres, era, ay, ¿cómo puedes hacer eso? Eso está mal. Y antes lo veían mal. Ahora, si tú le dices a una persona que tuviste relaciones con 10, 8, 9 hombres, ya te aplauden, ay, tú eres una mujer moderna, ay, qué bien que no te dejes, aplauden lo malo, estamos aplaudiendo lo malo y estamos dejando de ver lo bueno como bueno y estamos aplaudiendo todo lo que era malo en cierta forma. No, no hay que confundir el hecho de ser liberales con el hecho de decir, ay, eres muy cerrada, ay, no, tú no, contigo no se puede hablar de este tema porque pues tú eres muy católica o muy mocha, porque así dicen los mexicanos, eres muy mocha, así como que bien persinada. Y le digo, no, hay temas que se pueden hablar, pero hay que saberlos hablar. Y otro problema que estamos viendo en la juventud es de que todo inicia desde las familias. Hay una oración que hemos recitado mucho aquí en nuestra parroquia, que es la oración a la familia, y ahí hay una parte que dice que seamos pequeñas iglesias domésticas. Entonces, estamos viendo que anteriormente nuestros abuelos, inclusive pues yo generalizo a mi mamá también, porque mi mamá fue muy de ir al Santísimo, de venerar al Santísimo, de llevarnos, de rezar el rosario, pero ahora tú no ves a una mamá moderna diciéndole a su hijo que reza el rosario. Tú no ves a una mamá moderna llevando a sus hijos a misa. ¿Por qué? Porque las mamás modernas ya dicen, ellos tienen derecho a elegir. Si quieren ir, bueno, y si no, pues no, no los voy a obligar. Y no estamos viendo esa devoción hacia Dios. Inclusive hasta las mamás modernas que se pueden decir yo puedo decir que hay muchas mujeres de mi edad ya con hijos o amigas con hijos que no han bautizado, les molesta los requisitos de la iglesia para casarse
que tienen que ir a las pláticas prematrimoniales y les molesta ir. Les molesta cuando los hijos están en la doctrina para prepararse para su comunión, les molesta ir a las pláticas, les molesta ir a las misas, les molesta las horas al Santísimo, que cómo, ¿por qué no lo hicieron tan largo? Pues ya nada más que nos den la misa y que ya hagan la primera comunión. O sea, lo quieren ya todo fácil, o sea, no están viendo que la importancia de darle a conocer a sus hijos a Dios y darlo a conocer de una forma correcta, porque desgraciadamente anteriormente teníamos muchas catequistas que no estaban muy bien preparadas y hemos cometido miles de errores dentro de la Iglesia Católica como practicantes. Ejemplo, si está pasando el Santísimo, no hincarse, no venerarlo. Está el Santísimo expuesto, no te hincas ni le das veneración. Hay muchas generaciones que yo voy últimamente a misa de las nuevas que ven y pasan al Santísimo o están las criptas de donde están las cenizas, está muy cerca del Santísimo y se pasan a ver a sus difuntos o a darle la visita y nunca, lo primero es venerar al Santísimo y ya después de que lo veneras, pues ahora sí pasas a visitar a tu difuntito, ¿no? Y sin embargo no lo hacen, no hacen esa inclinación, esa devoción, ese amor, esa comunicación con Dios porque ahí está presente y es porque no se nos ha inculcado y hemos llevado ese caminito, vamos arrastrando las generaciones, lo vamos arrastrando. Entonces yo siento que si en la familia no hay una fuerte iglesia, una mini iglesia dentro de tu casa, pues todo se va a derrumbar. Entonces últimamente yo veo en los alumnos y en lo que me ha tocado ver dentro de ese mundo de jóvenes, que hay muchas familias disfuncionales, muchas familias que ya no creen y que ya no llevan a sus hijos hacia Dios. Entonces estamos viendo que el pilar de la iglesia son las pequeñas iglesias que hay en cada casa. Y si los papás o la educación en casa no está siendo correcta o no se está llevando correcta, pues entonces todo se va a desmoronar, porque el pilar está desmoronado. Entonces, ¿cómo quieres construir un hijo con buenos cimientos, con un amor a Dios, una devoción a Dios, si realmente tú como padre no la tienes? Entonces sí siento que toda la pérdida del amor a Dios y el acercamiento a Dios ha sido en base a las familias y que a veces queremos dejarle todo tanto a las catequisas, porque luego como padres somos, ay, pues si están yendo para que les enseñen de eso, porque yo los voy a enseñar si por eso están yendo ya al catecismo, ¿por qué les voy a enseñar yo? Entonces, no, ni en la mañana nos damos un tiempo para orar, cuando amanecemos, despertamos, nos damos ese tiempo para orar con los hijos o no nos damos ese tiempo para agradecer el día que tuvimos en la noche, o inclusive entre semana, de lunes a viernes, de lunes a sábado sin ser domingo, ir una vez a la semana a misa, sin necesidad de que sea domingo. O sea, no nos damos esa apertura porque se nos hace aburrido las cosas de Dios. Ujú. Y yo he visto eso dentro de mis alumnos. Y esto es muy cierto. Eh, Se me viene en mente una encíclica del Papa San Pío X, que ya es santo, no, perdón, es León XIII. La encíclica se llama Immortale Dei. Dice, hubo un momento en que la filosofía de la iglesia, ¿verdad? Gobernaba los estados. Hubo un momento en que la filosofía de la iglesia gobernaba los estados. Si volvemos al siglo, por ejemplo, al siglo XI, XII, XIII, XIV, incluso en el octavo, incluso hasta el XVI, el XVII, ahí empezó todo con la Revolución Francesa. Todos, incluso los hombres, tenían una buena preparación teológica, que incluso algunos participaban en los concilios que se hacían. Y, o sea, que sí eran cristianos. Y es por eso que a Europa se le conoce antes como la cristiandad, porque todos eran cristianos. Tú veías que iban a misa, cumplían los mandatos, vivían una vida virtuosa, cosa que ya no vemos ahora. Y sobre lo que dijiste, que ahora ya somos católicos solo de domingo. Y es una realidad total. ¿Por qué? Porque ahora solo cuando llega el domingo es como un deber. Ya lo tomamos como costumbre.
Ya simplemente es para cumplir la semana, ya no más nada. Voy a misa los domingos y ya está. En casa no leo la Biblia, no medito el rosario, nada de eso, solo los domingos. Y eso es un problema que estamos viendo ahora. Y es por eso que hay varios jóvenes ateos, jóvenes que se quieren suicidar a temprana edad, jóvenes con diferentes pensamientos. Y es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros no inculcamos esa fe, ¿verdad? Porque yo me acuerdo, mi mamá me llevaba a la iglesia, me mandaba al catecismo, me decía, vamos a la iglesia. Me llevaba a la iglesia, me mandaba al catecismo y bueno, hasta que yo cumplí los 13 años, me alejé totalmente. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ahí fue cuando pensé, tengo que hacer una conversión. Y yo ahora soy católico, yo creo que no por tradición ahora, sino por convicción, porque yo estudié el catolicismo. Quise ver que si es verdad lo que enseña y me di cuenta que es verdad lo que enseña, lo que creían los primeros cristianos, los padres apostólicos, la Eucaristía, especialmente con la Eucaristía. Yo me enfoqué con la Eucaristía, cuando los primeros cristianos los llamaban caníbales. ¿Por qué? Porque ellos afirmaban comer el cuerpo y la sangre de un tal Jesucristo. Y yo dije, es verdad, es verdad. Y me di cuenta que es lo mismo que enseña la Iglesia Católica ahora. Entonces, un consejo para todos los padres que nos estén viendo en este momento, por favor, eh, traten de inculcarles la fe a los hijos, ¿verdad? Traten de llevarlos a la iglesia, aunque no quieran, pero vamos, vamos, y ellos poco a poco empezarán a amar más a Dios y ya se acercarán a Él. Pero siempre, desde pequeño, inculquen la fe. Así es, bueno, ahora, eh, ¿algún consejo para los jóvenes de hoy en día para que ya, cómo hacen ellos para acercarse a Dios? Yo sé que vivimos en un mundo moderno, en un mundo progresista, liberalista, ¿verdad? Que en realidad da pena, da pena. Yo como católico eh, practicante, ¿verdad? Me da pena ver el mundo, cómo va ahora. Cada día va mal en mal. Entonces, ¿algún consejo para los jóvenes? ¿Algún consejito ahí para que? Yo siento que con los jóvenes, yo ahorita en mi experiencia, y más porque estoy en convivencia ahorita con lo del COVID, mira, ahorita yo me estoy llevando una gran sorpresa porque hemos recibido muchos casos de mucha ansiedad. Estaban acostumbrados a estar en casa sin hacer nada y los papás no estaban al pendiente de ellos. Entonces están muy ansiosos, inclusive con muchos problemas psicológicos en su entorno, tanto familiar como ellos mismos autodescubriéndose, ¿no? Ujú, Y yo creo, yo le he dicho, yo les decía a los maestros o a mis colegas, o inclusive a mis compañeros, que el objetivo de los jóvenes para atraer a los jóvenes dentro de la iglesia es con el ejemplo, ser la nueva iglesia, porque no sé si ha pasado dentro allá en Nueva York, pero aquí en México, es, en los pueblitos y más en un pueblito donde yo vivo, es muy común ver esto, que tú ves a una persona ya de las grandes o de las de anteaños, que iban, son de golpe de pecho y que iban a los rosarios diarios, pero cuando tú vas y convives con ellos, te niegan una ayuda o te niegan un saludo y son, como dijo, son, lucen, ¿cómo decía mi abuelita? Es candil en la calle y oscuridad en tu casa y que no mostramos el amor a Dios tanto dentro y fuera de la iglesia. Entonces, yo sí veo que nosotros tenemos los que ya estamos dentro, los pocos jóvenes, porque yo me fijaba en TikTok y eso me sorprendió y me gustó mucho. Y más cuando me empecé a hablar de Dios, me empezaron a llegar más personas dentro de TikTok que hablan del mismo tema y me gustó mucho ver jóvenes que ser la iglesia que ellos están buscando con el ejemplo. Por ejemplo, yo si un alumno se me acerca y me pide un consejo, lo voy a guiar de una forma adecuada a través de Dios. Yo siempre que me dirijo a mi trabajo le digo, a ver, Señor, tú me tienes aquí, tú me pusiste aquí, es por algo. Ayúdame a poder servirte aquí, en donde estoy, desde donde estoy, como mi posición de maestra,
ayudarte y que tú dispongas de mí aquí en este momento. Y le decía a mi mamá que me pasaba algo muy curioso desde que entré acá a la escuela, desde mi primer año ahí, que cuando yo rezaba el de la misericordia, cuando iba caminando, porque anteriormente no tenía carro y me iba caminando todo ese trayecto, me iba rezando y cuando llegaba a la escuela había un caso extraordinario, un caso de una persona que se quería suicidar o que había tenido un pariente que se había suicidado, o problemas en casa, o problemas con el papá. Y siempre que me tocaba irme caminando, porque mi tío no me podía llevar, me acuerdo que llegaba y pasaba algo extraordinario, siempre oraba cuando me ponía al servicio de Dios. Entonces yo me quedaba y miraba hacia el cielo y decía, tú fuiste, Señor, entonces ayúdame a poderlo guiar. Entonces me da mucho gusto que hubo muchas personas dentro de ese círculo cuando inicié apenas a dar clases, que gracias a, no por hablar yo de Dios, sino mi forma de tratar a las personas, los acercaron a Dios. Entonces, cuando iba a la misa de 8 de la noche, me empecé a encontrar muchos alumnos y me gustó. Entonces ahí te das cuenta que también con el ejemplo de nosotros, que un camino es ser la nueva iglesia que están buscando. Ser la iglesia dentro de la iglesia, ser un católico creyente, ferviente, orando, rezando, pero también con nuestras actitudes de mostrar la palabra. Decir, ok, mira, aquí estoy, te puedo comprender, darles esa razón por la cual ir a la iglesia, no la iglesia de antes que te decía, estás mal, no te quiero. Ejemplo, ahorita con la liberación sexual y toda la modernidad del LGTB, atraerlos a Dios. Dios te ama así como eres, lo que has decidido hacer, muéstrate así como lo que has decidido hacer con Dios. Y es lo mismo que el Papa Francisco ha dicho, no puedes alejar a las personas por lo que eligieron, pero sí las puedes acercar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando las acercas a Dios, empiezan a conocer la verdad, porque Jesús, como comentaste anteriormente, Jesús es la verdad, el camino y la vida. Entonces, empiezas a incursionar realmente a las personas al amor, no a rechazarlas. No hay, tú no rezas o tú eres el peor persona allá afuera, tú no puedes entrar a la iglesia, porque así anteriormente nos lo mostraban. Entonces ahora hay que mostrarles, no, tú eres bienvenido porque la iglesia no es un lugar de santos, es un lugar de pecadores. Y hay que mostrarles eso, que yo ni tú somos perfectos, el único perfecto es Dios. Estamos dentro de la iglesia porque queremos llegar a esa santidad que todos estamos llamados a ser. Todos estamos llamados a ser santos y todos podemos ser santos. Entonces te estamos llamando a que también seas parte de, y que no va a haber perfección, porque yo les decía a mis alumnos, ustedes pueden ver que yo soy, que tengo mis momentos de felicidad, pero sin embargo también tengo momentos de tristeza y también tengo momentos de peleas con la familia, porque no existe familia perfecta, decía el Papa Francisco, citando al Papa Francisco en una homilía, decía, no puede haber familia perfecta que no pelee, no puede haber familia perfecta que no discuta, porque es parte de, pero nunca te vayas a la cama sin haberte disculpado con o haber pedido perdón a tus familiares que en algún momento ofendiste o heriste, porque al final toda persona tenemos un carácter, tenemos una personalidad y llegamos, y a mí me ha pasado con mi propia familia, y no hablo directamente con mi mamá o mis hermanos, y en paz descanse mi papá, en algún momento también tuve discusiones grandes, y más en adolescencia, ¿no? Y cuando y antes de morir estuvimos a punto de tener una discusión, pero yo creo Dios me iluminó para yo no quedarme con eso. Y agradezco infinitamente a Dios porque yo tenía el mismo carácter que mi papá y éramos muy explosivos. Pero inclusive me ha pasado con mis tíos, mis tías, que siempre que hay una fiesta y estamos conviviendo o estamos organizando algo, hay una pelea por una tontería, o sea, son cositas pequeñas, pero al final de cuentas es normal porque somos humanos y nos vamos a equivocar, no somos perfectos. Y eso no significa que, ay, pues no, decía un tío, porque mis tíos eran muy así, ¿no? Porque cuando yo entré a la iglesia y empecé a conocer a Dios, ay, pues entonces, ¿para qué estás yendo a la iglesia si te vas a poner así? Entonces le dije, no, hay que separar las cosas. Mi temperamento es una cosa porque soy un ser humano y voy a tender a caer y mi fuerza va a ser Dios. Y el día de mañana que yo vaya a la misa, por eso cuando se nos invita a llegar temprano a misa, porque ahí en la acción de la contrición de nuestros pecados, cuando rezamos ay, se me fue el nombre, yo pecador,
ahí estás redimiéndote de aquellos actos pequeños de pecado, como las discusiones, como el hecho de que a lo mejor no le quisiste hacer el favor a una persona y no te costaba trabajo hacerlo, ahí te estás redimiendo. Y a mí sí me ha pasado que cuando estoy en el acto de yo pecador o estoy recitándolo, me acuerdo de muchas cositas pequeñas que hice y que yo pensé que no habían sido como ofensas hacia Dios, y sí lo fueron, porque me estoy acordando de ellas en ese momento. Por eso se nos invita a hacer eso. No vamos a ser perfectos dentro de la iglesia, pero sí vamos en camino a la perfección. Y esa es la perfección que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Por eso se creó la santidad. Entonces es muy bonito ser el ejemplo para los jóvenes. Ese ejemplo, si tú quieres atraer a un joven hacia la iglesia que empiece a tener esa comunicación con Dios, empieza a actuar con tu ejemplo. Tú como padre, tú como maestro, tú como amigo, tú como ser humano normal en la calle, porque a veces te puedes encontrar con personas que no conoces, pero les dejas algo bonito y ellos empiezan, ay, ¿por qué esta persona dice esto? Y empieza a tener curiosidad y te pregunta. Y le dices, no, mira, esto. Por ejemplo, yo traigo cuando me consagré a la Santísima Virgen, tengo mis medallas y hay muchas personas que preguntan, ay, ¿por qué traes esto? Y que me consagré a la Santísima Virgen a través de los caballeros de la Virgen y les estoy explicando cómo fue mi consagración. Y dicen, ay, yo también quiero hacer eso. Entonces, a veces, sin conocer a la persona, la puedes atraer con tu forma de actuar, tu forma de ser. Yo por lo general un día llegué, estaba medio cansada y pasé a la gasolinería a poner gas. Y aquí en México, pues en Estados Unidos, pues tú la pones, ¿no? Pero acá en México, pues está en quién te coloca la gasolina. Y yo siempre llego muy emocionada, ese día siempre llego a la gasolinería, ay, que Dios te bendiga, ay, no, ánimo, y les doy como un aliento, ¿no? Y esta vez me tocó a mí al revés, por eso puedo decir que cuando no conoces a una persona, le puedes dejar un buen sabor de boca con solamente un saludo o con una bendición. Y esa vez yo llegué, y yo no me acordaba de este chavo, de este muchacho, y me dice, ay, ¿por qué andas tan seria? Y yo le dije, y volteo y lo veo y me acuerdo de que siempre es el que me atiende. Y le digo, no, lo que pasa es de que estoy cansada, acabo de salir de trabajar y me quedé pensando en unas cosas. Entonces me dice, no te preocupes, mira, ahorita llegas a tu casa, te relajas y todas tus preocupaciones se las dejas a Dios y tú dedícate a descansar. Y a mí, para mí fue, no sé si has visto la película del Gran Milagro, que es una caricatura que habla de lo que se vive dentro de la iglesia o en la misa. Sí, En la esa vi. película, sí, esa película me gustó mucho porque ya la había visto, pero hace poquito la volví a ver. Y entonces cuando me pasó eso, me acordé del niño que era el ángel y que como que les hace ver lo que está pasando, ¿no? Así como, no te preocupes. Mi mamá siempre dice, si le dejas las cosas a Dios, recuerda que Dios no hace las cosas a medias. Mi mamá siempre me dice eso. Dios no hace las cosas a medias, déjaselas a Dios y no te preocupes. Entonces, cuando él me dice eso, me acordé de esa frase de mi mamá y dije, sí, porque yo tenía unas preocupaciones, obviamente, pues, del mundo, ¿no? Porque son preocupaciones del mundo, lo que es económico, lo que es materia es mundano. Entonces dije, sí, sí, tienes razón, Dios no hace las cosas a medias. Y como que me levantó ese mood que tenía así como no de tristeza, pero a lo mejor un poco de preocupación y a lo mejor ya de cansancio, pero de cansancio emocional de tanto estar pensando en eso, me lo levantó y dije, no, sí, tiene razón. Entonces, lo que yo anteriormente hacía con él mismo me lo devolvió, pero no es que algo recíproco, sino es algo que Dios, cuando menos te lo espera, te lo manda, porque te quiere al 100. Dice, tú estás aquí, tú estás conmigo, no te preocupes, aquí estoy. Y ahí está la muestra. Entonces, sí podemos actuar y atraer a los jóvenes de esa misma manera, así como a adultos, como a niños, los podemos atraer hacia Dios con el puro ejemplo. Ser ese candil de luz en todas partes, en tu casa, en tu hogar, en tu escuela, en tu trabajo, en donde quiera que te encuentres. Sí, de hecho sí, es verdad. Por ejemplo, ser católicos no solo en la iglesia, no solo en la casa, sino en la calle. Mateo 5:12, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. ¿A poco si yo prendo una luz, obviamente es para ponerla, para que alumbre, ¿verdad? No para poner una tapa y cubrir la luz, ¿verdad? Y todo oscuro, no. El problema ahora, yo he visto que a veces, como católicos, somos católicos, sí, nos decimos ser católicos, pero solo en la iglesia y en la casa. Debemos ser católicos en la calle, donde sea.
que vean tu testimonio de vida, ¿verdad? Cuando ellos vean que tú vives una vida virtuosa, ahí es donde ellos dirán, oye, pero esto es verdad. Mira, él hace una diferencia. Mira a aquel y mira a este. Tienen una diferencia. Y ahí tú estás evangelizando con tu testimonio. Y eso siempre nos manda a hacer la iglesia. Ser católicos no solo en la iglesia, no solo en la casa, sino donde sea. Por ejemplo, yo como católico ahora aquí en la iglesia estoy en contra del aborto, pero ya cuando salgo ahí en una reunión y dicen, no, el aborto tiene que ser legal, y yo, ay, sí, 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 sí. No, no tiene que ser así. Apocalipsis 3:15, no eres frío ni caliente, y porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Debemos ser católicos dentro de la iglesia, dentro del templo, perdón, en la casa y donde sea. Seamos esa luz para que ellos vean y crean. Y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo, para que vean y crean. Me viene en mente rápido a San Francisco de Asís. Un jovencito le dice, padre, le dice, vamos a salir a evangelizar, le dijo. Sí, 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 vamos a salir mañana. Está bien. Salieron y él se vistió como sacerdote, ¿verdad? Con su sotana y con sus hábitos. Y llegaron ahí en la plaza y después de unas cuantas horas volvieron. Y el niño le dice, padre, pero no evangelizamos a nadie, le dijo. ¿Cómo que no? Le dice. Con mi testimonio ellos verán que yo soy un cristiano. ¿Por qué? Porque él iba vestido como un sacerdote. Y eso es el problema ahora que a veces ya no vemos. Ahora uno ya no puede distinguir un sacerdote. A veces algunos sacerdotes que se visten como laicos nomás. Me ha pasado en la iglesia una vez. Yo entré, buenas, ¿cómo está? Le dije al sacerdote. Yo no sabía que era sacerdote. Bien, pues, y le empecé a preguntar y de casualidad, ¿sabe dónde está el sacerdote? Le dije, yo soy el sacerdote. Oh, padre, perdón, yo no sabía, porque yo veo que no trae el clériman, le dije. No, yo soy el sacerdote. Pero siempre debemos de evangelizar con nuestro testimonio para que ellos vean y crean. Nosotros debemos ser esa luz de que nos habla Mateo 5:12. Ustedes son la luz del mundo. Y sí, la verdad, porque realmente siempre con el ejemplo es lo mejor. Como yo les digo, no voy a ser perfecta, pero estoy en camino de esa santidad, esa perfección que uno busca. Y un día, y vi ahorita que me viene a la memoria una situación que viví. Hay cursos de superación personal y los abren mucho, ¿no? Y dicen, no se quieren meter con la religión, y se los digo porque fui parte de una situación que tuve, no porque quisiera, sino porque quería quedar bien, ¿no? Como toda persona. Pero descubrí muchas cosas ahí y creo que mi fe también creció a partir de ahí. Positivamente, de algo negativo vino algo muy positivo, porque ellos se dirigen como al mundo, ¿no? Al universo. No hay un Dios porque no quieren meterse con religión ahí, porque obviamente hay muchas personas, cuando es un curso de superación personal, hay muchas personas de diferentes religiones y no como que no quieren emergerse en ese sentido. Entonces me decía uno, y esa fue como, esa cosa me derrumbó un poquito, pero porque también las personas que hacen esto es como un tipo de estafa y engaño también, para quitar y sacar dinero. Me pregunta sobre, yo le decía, mi amor a Dios, esto, Dios, aquello, y me dice, tú estás con un Dios que se sacrificó, entonces tú te sacrificas por eso te sacrificas y por eso no tienes lo que quieres, porque tú dices, mientras la otra persona sea feliz, está bien, mientras esto esté bien, porque mientras ella esté bien, yo porque me sacrifico, porque conozco a un Dios que se sacrificó, yo también me sacrifico y por eso no obtienes nada. Así me lo hizo pensar en ese momento. En ese momento no estaba, ya estaba dentro de la iglesia y ya conocía un poco, pero no estaba tan llena de lo que es la palabra de Dios, de la Biblia, y me empecé a preparar. Inclusive agradezco a mi mamá
porque mi mamá ponía al Padre Luis del Toro y lo ponía a todo volumen en YouTube, y estábamos en el cuarto y estábamos en Estados Unidos en ese momento, y me acuerdo que mi mamá estaba cocinando, estaba haciendo cualquier cosa, limpiando, recogiendo, y mi mamá tenía al Padre Luis del Toro con todo volumen. Y gracias a eso, mi mamá empieza a evangelizar en mi casa con el Padre. Entonces yo empiezo a escuchar, inconscientemente yo estaba en mi cuarto y a lo mejor aparentemente no prestaba atención, pero sí estaba escuchando y mis sentidos estaban escuchando. Era como cuando tu mamá está preocupada por ti y estás orando, y que llega el momento en que escucha las oraciones, Dios escucha sus oraciones y que te atrae. Entonces fue muy padre porque me acuerdo que había muchas cosas y dije, ay, ¿cómo sé esto? Ay, ¿cómo sé esto de este versículo? ¿Por qué me viene este versículo a la mente? Y era porque escuchaba al Padre Luis del Toro sin ser directamente yo la que lo pusiera. Entonces era muy padre, porque yo le digo a mamá que aprendí mucho gracias a eso. Y, y cuando viví este momento con estas personas sí, como se puede decir, retiro, pero retiro para crecimiento personal, y que prácticamente se enfocan en lo mundano, porque no es algo espiritual, no es algo de Dios, es como obtener, tener, conseguir ser rico, conseguir tener carro, obtener esto, no me importa los demás, me importo yo, y si yo tengo todo no me importa. O sea, te convierten en un ser egoísta. No era un afán bueno positivo, sino es un afán egoísta del yo, y la cultura de la nueva era, de que yo soy más importante que todo el mundo, y inclusive yo puedo ser Dios. O sea, blasfemando en cierta forma. Entonces yo me doy cuenta de eso y yo digo, no, no, esto no me gustó. Y en ese momento me acuerdo que estaba yo parada ahí y yo quería irme corriendo de ahí, dejarme, porque estaba lejos de aquí de mi casa. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, sí me pasó por la mente, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo tengo un Dios que lo puede todo y es mejor que estas personas. Y yo dije, y me encontré a muchas personas de mi propio pueblo que estaban ahí y que eran muy acercadas a las cosas de Dios. O sea, que yo las veía todos los domingos en misa, que yo las veía en oraciones, que yo las veía en retiros espirituales. Yo dije, ¿qué están haciendo aquí si allá lo tienen todo? Yo en ese momento pensé eso. Dije, estas personas que están haciendo aquí, si allí está Dios y allí en donde están ellos y en donde ellos han convivido, ahí está la grandeza de nuestro Señor. ¿Qué están haciendo ellos aquí? Entonces me acuerdo que el tercer día de ese retiro, yo tengo una conversación con uno que también era de aquí de mi pueblito, y yo le digo, yo no entiendo qué estamos haciendo aquí. Yo sí le dije. Y fue así le planteé lo que yo había pensado y como lo había yo discernido. Y me quedé ahí, ya no porque yo tuviera curiosidad, sino porque quería conocer cómo el humano es capaz de jugar con tu estado mental y tus emociones para hacerte sentir que sí estás muy mal y que lo que te hace falta es el mundo y no Dios, porque prácticamente te estaban llevando al mundo y no a Dios. Entonces yo dije, no, estos sí están mal. O sea, no iba a decir la palabra, porque ahorita por Cuaresma dije que no iba a decir groserías, sí, porque se me salen a veces. Entonces iba a decir la palabra que dije en ese momento. Pero sí dije, no, estos están súper mal. Dije, no, yo no quiero ser parte de esto, pero estuve ahí porque quise ver cómo el ser humano, con tal de conseguir dinero, no le importa dañar a la persona. Y ese daño es un daño emocional, un daño en que te hacen creer que lo puedes todo y que no, que realmente nosotros no lo podemos todo. Sin Dios no lo podemos todo. Necesitamos a un Dios para poder hacer todo lo que Él quiere de nosotros, no lo que nosotros queremos de Él, sino todo lo que Él quiere de nosotros hacerlo. Y entonces sí me doy cuenta de que las nuevas culturas y las nuevas metodologías, inclusive hasta en TikTok, cuando ves a psicólogos o personas que ayudan o de superación personal, hay muy pocos que se dirigen a Dios como tal, como un Dios que todo lo puede y que tú puedes con él. Son muy pocos, pero la mayoría se dirigen como si al universo. Pídanselo al universo y ustedes lo van a obtener. Tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Y entonces es una cultura de tú. Entonces imagínate, irle metiendo a los jóvenes todo esto por medio de redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, meterles un poco de todo eso, pues les haces creer que ellos lo pueden, y por eso también hasta dejan de estudiar. Deja de alejarse de Dios, también dejan de estudiar porque ya se quieren creer Steve Jobs, quieren decir, yo ya no tengo necesidad de estudiar, si ellos pudieron, yo puedo. Y yo le decía algo a mis alumnos muy cierto, que le dije, miren chavos, Steve Jobs nunca dejó de estudiar, no tiene un título universitario, pero fue autodidacta.
cosa que nosotros no tenemos. Tú quieres hacer algo, pero sin esforzarte. Y Steve Jobs se esforzó. No tiene título, pero estudió, fue autodidacta. Y eso no significa que no haya estudiado. Más bien tú no vistes que él sí estudió. No por los medios convencionales que nosotros conocemos, que es a través de una universidad, una escuela, pero sí lo hizo. Entonces se quedan así como que reflexionan, no, pues sí tiene razón. Y dices, este sí. Y no quieras esperar algo que te llegue así como les llegó a esos grandes empresarios, porque no estás preparado para eso. Tan solo si no has leído, si a veces les cuesta leer las propias cosas de la escuela, imagínate la Biblia. Entonces es como llevarlos poco a poquito en un proceso de aprendizaje. Y eso es lo que hace el gnosticismo. Tú dijiste es que uno como que, ¿verdad? Que ahora afuera, ¿verdad? Afuera siempre te dicen, no, tú puedes ser un gran pensador, tú puedes tener dinero, tú puedes esto, incluso te puedes convertir en un dios, entre comillas, que eso es una Ujú. blasfemia, que existe un solo Dios. Y Pablo dice, yo puedo gloriarme por mí mismo. Entonces es una blasfemia. El gnosticismo ahora, varios, pero varios se están metiendo a la gnosis, ¿verdad? Que es el gnosticismo y no creer en Dios poco a poco. Ellos se quieren convertir en dioses, entre comillas, porque nosotros no nos podemos convertir en dioses. Formamos parte de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en el bautizo y al momento de recibir los sacramentos. Y ahora hay un problema que yo me he dado cuenta ahora en la actualidad, que en nosotros los jóvenes, bueno, porque yo en realidad yo fui un liberalista, pero yo fui un liberalista. Pero al momento de que estudié el catolicismo, estudié todo lo antepasado, ¿verdad? Me di cuenta y me sanó tantas heridas que ahora lo único que tengo en el corazón, en el alma, ¿verdad? En el alma, sí, en el alma, felicidad, paz y amor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios pudo sanar esos dolores que yo tenía. Y eso se me viene en mente lo que decía una señora, que lo decía que el padre Javier Olivera, no sé si lo conoce, la página que no te la cuenten en YouTube. Él decía que una señora tuvo problemas y estaba yendo al psicólogo, ¿verdad? Estaba yendo al psicólogo. Cuando empezaron a estudiar a Santo Tomás de Aquino, en un momento ella se levantó y tomó la palabra. Dijo, yo quiero dar un testimonio muy breve, dijo la señora. Sí, claro, le dijo el padre. Yo estaba yendo al psicólogo, pero al momento de empezar a Santo Tomás, al momento de leer a Santo Tomás de Aquino, ya no necesitaba ir al psicólogo, porque la palabra de Dios es lo que nos sana. Incluso la suma teológica de Santo Tomás de Aquino es profundo y te sana. Créeme que te libera la mente de malos pensamientos, de cosas que en realidad tú ahora piensas, ¿por qué yo pensaba así? Porque ahora incluso, no estoy generalizando, hay algunos maestros, algunos, que enseñan barbaridades, incluso odio en contra de la Iglesia Católica. Y eso es lo lamentable porque yo soy misionero, apóstoles de la palabra, estoy en un grupo, somos misioneros y tengo a mi lector que espero, siempre le he pedido a Dios, Dios mío, quiero que este joven sea un gran hombre, porque yo veo que él tiene interés, tiene 17 años. Él me dijo, cuando hablamos de un tema, yo le estaba explicando al Señor, ¿verdad? En la calle. Y después de eso, íbamos caminando y él me dijo, oye, tengo una pregunta, me dijo, tú hablaste de esto. En la escuela nos dicen que el catolicismo hizo esto y era todo lo contrario, me dijo. No, yo le dije, las escuelas, incluso la masonería, tiene un odio en contra del catolicismo, de la iglesia católica, pero le tiene un odio hasta donde ya no se puede. ¿Por qué? Porque la iglesia
como decimos en teología, semper in idem, siempre en lo mismo, está siempre en lo mismo. Y ellos quieren que la iglesia se adapte a los tiempos de ahora. Ellos quieren que la iglesia, legalizamos esto, que la iglesia se adapte a esto, legalicemos el aborto, la eutanasia, esto y esto y esto, la cultura de la muerte. Yo antes llevaba, como dijiste hace rato, una medalla de la Santa Muerte, mal llamada Santa Muerte, que no es santa, es el mismo, Exacto. es el mismo demonio. Yo llevaba uno de esos. Incluso tengo una foto todavía ahí, que yo llevaba la Santa Muerte, la mal llamada Santa Muerte. Pero ahora llevo la cruz de Cristo, que Pablo dice, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, necedad para los judíos o escándalo para los judíos y locura para los paganos. Pero gracias a Dios, con la palabra de Dios, pude dejar todos esos malos pensamientos liberalistas, progresistas que tenía. Así es. Bueno, Y sí, ¿sabes? Porque realmente, desgraciadamente, nos alejamos de Dios y como que nos vamos por modas. O sea, Diana, a lo mejor yo no me metí con la muerte, no le voy a decir santa, pero con la muerte. No me metí con ella porque realmente no me llamó nunca la atención, nunca de eso del tarot, todo lo que es el misticismo, nunca me llamó la atención. Inclusive ni la marihuana, ni ese tipo de, que yo por la carrera que tengo, pues había mucha demanda de marihuana, ¿no? Porque soy diseñadora. Entonces, según para hacernos más creativos, pero nunca me llamó la atención. Y le comentaba a mi mamá que yo lo que sí tuve en aquel momento, me acuerdo, era el rosario. O sea, yo estaba así como, mi mamá, vamos a rezar el rosario. Y digo, ¿por qué si es una oración tan monótona? Lo llegué a decir, es bien monótono, yo no quiero estar rezando el rosario. Inclusive yo le decía a mi mamá, pero ¿por qué a la Santísima? Y siendo católica, aclarando. Dije, pero ¿por qué si me puedo dirigir con Jesús y con Dios? ¿Por qué a María? O sea, como que yo sí tenía como todavía mis dudas, no dudas, sino como ese misterio, ¿no? O sea, si voy con Dios, ¿por qué a la Virgen? ¿Por qué orarle?